Muy buenas con todos, bienvenidos a English JTF y en esta ocasión tocaremos el tema preguntas con el verbo to. Entonces primero veamos el pequeño cuadro, que es un cuadro para recordar, en donde nos muestra cada uno de los pronombres y las formas del verbo to be conjugado con su respectivo pronombre. Entonces aquí tendríamos que es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Entonces, además, recordemos que cada uno de estos pronombres se encontraba dividido en dos grupos, que eran en los singulares para solo un objeto o una persona, y los plurales que hacen referencia a un grupo de personas. Listo, entonces ahora pasemos a ver lo que es la estructura. Si nosotros recordamos en las oraciones con el verbo to be, las podríamos construir de la siguiente manera. Primero colocábamos el pronombre, después colocábamos el verbo to be y además agregábamos el not si la oración era negativa y agregábamos el complemento. Entonces ahora para nosotros poder hacer lo que serían las preguntas, tendríamos que hacer un pequeño cambio. Como nosotros podemos ver aquí para oraciones, teníamos que colocar primero el pronombre y luego el verbo to be. En cambio ahora para las preguntas tendríamos que poner primero el verbo to be conjugado con su respectivo pronombre, es decir, en cada una de sus formas, am, are, is, dependiendo del pronombre. Entonces aquí tendríamos que poner primero el verbo to be conjugado, luego el pronombre y por último el complemento. Si se notan, el complemento no se mueve del lugar. Y además también toca tener en cuenta que en las preguntas en inglés tenemos que agregar un signo de interrogación. Únicamente un signo. En español nosotros siempre agregamos dos signos, uno al inicio y uno al final. Sin embargo, en inglés únicamente se tiene que agregar un signo. Listo, entonces ahora pasemos a ver un pequeño ejemplo con la siguiente oración. Tú estás con mi mamá. En este caso vamos a tomar una oración, vamos a tomar la traducción como positiva, además como negativa, y vamos a hacer una pregunta con la misma oración para ver cómo es que se usa en cada uno de los casos. Listo, entonces primero de forma positiva, la traducción en inglés sería You are with my mother. Tú estás con mi mamá. De forma negativa sería You are not with my mother. Tú no estás con mi mamá. Y por último tendríamos la forma de la pregunta. Si ustedes recordarán, para hacer preguntas tenemos que tomar el verbo to be, colocarle al inicio. Entonces aquí vemos como el verbo to be lo colocamos al inicio, sería are. Entonces luego colocamos el pronombre que sería you. Entonces colocamos you, are you, y luego colocamos el complemento, que esto se mantiene en la misma posición. Entonces sería are you with my mother. Entonces así es como podríamos construir preguntas en inglés usando el verbo to be. Listo, entonces ahora vamos a practicar, como en inglés se le dice let's to practice. Entonces aquí tenemos para recordar cómo es que se forma la estructura en inglés para las oraciones y para las preguntas. Entonces cada una de estas oraciones vamos a ponerle como en su forma positiva, en su forma negativa y además vamos a ponerle como una pregunta. Entonces vamos a ver. La primera oración sería tú eres americano. Entonces aquí nosotros tendríamos que ponerle como you are American. De forma negativa sería you aren't o you are not American. Esta es una forma de contracción igualmente, como se les había dicho en el anterior video. Entonces, en forma de pregunta lo podríamos colocar como primero el verbo to be. Si recordarán, primero el verbo to be aquí conjugado. Entonces sería are. Luego el pronombre, que sería you. Entonces sería are you American y el signo de pregunta al final con el complemento. La siguiente sería él está en el edificio. Este le podríamos traducir como en forma positiva como he is in the building. De forma negativa lo podríamos traducir como he is not in the building. Y por último, en forma de pregunta, si recordarán, primero colocamos el verbo to be, es decir, el is va primero y luego colocamos el he. Entonces en esta ocasión sería is he in the building? Él está en el edificio. Listo. Entonces la siguiente sería nosotros somos hermanos. En esta ocasión, nosotros para ponerle como forma positiva podríamos ponerle como we are brothers o de forma negativa como we are not brothers. Nosotros no somos hermanos. Y por último, como pregunta, primero el verbo to be. Se recordarán, primero are, luego el pronombre que es we
y luego el complemento que es brothers, sumado con su signo de interrogación. Y por último tendríamos yo soy un doctor. En este caso podríamos ponerle como I'm a doctor. De forma negativa podríamos ponerle como I'm not a doctor. Y en forma de pregunta lo podríamos colocar como primero el verbo to be, luego el pronombre, entonces sería am I a doctor? ¿Soy un doctor? Listo, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.